Hola, ¿qué tal? Les habla su servidor Alejandro Ríos y es un placer para mí presentarles el tema electrónica en acción. Bien, por definición, electrónica es la rama de la física y especialización de la ingeniería que estudia la conducción y el control de flujo de los electrones. Entonces, esa habilidad, esa capacidad de controlar el flujo de electrones nos permite desarrollar una gran cantidad de aplicaciones, dispositivos que resuelven problemas cotidianos en el diario vivir y nos hacen más fácil nuestras tareas y nuestras labores. Bien, vamos a iniciar el estudio de la electrónica con su evolución. La evolución de la electrónica se dio básicamente en base a 5 eventos que marcaron hito en el desarrollo de esta rama de la física y especialización de la ingeniería. El primer evento importante, el estudio de la emisión termoiónica o del efecto Edison, seguido la invención del diodo de vacío, luego la invención del triodo, seguido la invención del transistor y ya con el desarrollo de los circuitos integrados tenemos el último evento que marcó el desarrollo de esta fascinante especialización. Bien, en el caso de la emisión termoiónica o efecto Edison, se dio en el año 1883 por el investigador Thomas Alva Edison. ¿En qué consiste el efecto? Bueno, básicamente cuando se polariza una placa metálica y del otro lado se calienta un alambre haciéndole pasar corriente eléctrica, el alambre comienza a liberar electrones que van a viajar del alambre hacia la placa polarizada. En la presente lámina tenemos una ilustración esquemática del efecto. A la derecha tenemos una placa sombreada en gris con polarización positiva. La polarización positiva se va a deber a la presencia de una batería que está ilustrada en la parte inferior del dibujo. Bien, entonces tenemos nuestra placa polarizada y del lado izquierdo tenemos un enrollado de alambre. ¿Sí? Ese enrollado va a ser activado por una pequeña batería que le va a hacer circular corriente, ¿no? Al conectar ese alambre, ese enrollado de alambre a la batería, va a circular una corriente en el alambre. Y esa corriente al circular por el alambre lo va a calentar. Recordemos que uno de los efectos de cuando una corriente circula por un conductor es que calienta el conductor. Ese es un efecto de la corriente eléctrica en los conductores, lo calienta. Entonces, al calentarse el alambre y estar la placa del otro lado, ¿no? Del lado derecho del esquema, polarizada positivamente, electrones del alambre van a tender a viajar hacia la placa polarizada. Y bueno, esa es básicamente la descripción del efecto Edison, que a partir de allí se dieron los siguientes avances que ayudaron a evolucionar a la electrónica. Bien, seguido tenemos la invención del diodo de vacío por parte del señor Sir John Ambrose Fleming. ¿En qué consiste el funcionamiento de un diodo de vacío? Bueno, a la derecha de la presente lámina tenemos una sección transversal de un diodo de vacío. Observemos que en la parte central del instrumento del dispositivo se encuentra un filamento, ¿sí? Rodeando al filamento tenemos una placa que sería la placa llamada cátodo, que va a tomar polarización negativa. Seguido, rodeando al cátodo a su vez tenemos otra placa metálica a la cual vamos a llamar ánodo. El ánodo va a tomar polarización positiva.
Y finalmente, en el exterior tenemos el vidrio que nos va a ayudar a crear el vacío en el sistema. Bien, básicamente el diodo de vacío trabaja de forma aplicando el efecto Edison. A través del filamento caliente le hacemos pasar corriente al filamento y el filamento se va a calentar. El alambre del filamento se va a calentar. Seguido, la placa que hemos llamado cátodo también se va a calentar. El filamento le va a transmitir el calor, esa energía calórica, a la placa que llamamos cátodo. Bien, al estar caliente el cátodo va a emitir electrones hacia el ánodo, hacia la placa externa que llamamos ánodo. Luego, el cátodo quedará polarizado negativamente y el ánodo quedará polarizado positivamente. Todo este proceso se va a dar dentro de un vacío. En medio de la placa del ánodo y del cátodo no vamos a tener aire, va a estar completamente vacío. Importante notar que en este proceso la transferencia de electrones se va a dar del cátodo al ánodo y no viceversa. Esa es una cualidad muy importante del diodo de vacío. Él solo permite el flujo de electrones del cátodo al ánodo y no es posible que los electrones viajen del ánodo al cátodo. El otro gran paso lo dio Lee de Forest, considerado el padre de la electrónica, cuando inventó el triodo en 1906. Este dispositivo básicamente como el diodo de vacío, o funciona básicamente como el diodo de vacío, solo que se le fue añadido una rejilla de control entre el cátodo y el ánodo para modificar la nube electrónica del cátodo y de esa forma se variaba la corriente hacia el ánodo. Este fue un paso muy importante para la fabricación de los primeros amplificadores de sonido. También se utilizó este principio para la fabricación de receptores de radio, televisores y otros equipos electrónicos. Ciertamente esto hizo que la industria de estos equipos tuviera un repunte tan grande que ya para las décadas superiores a 1930 se acuñaba la palabra electrónica para referirse a la tecnología de estos equipos emergentes. Entonces ya con la invención del triodo vemos cómo surge la electrónica en sí misma como un campo de desarrollo. Bien, definitivamente fue con el transistor de efecto de campo, aparecido por parte de los investigadores Bardeen y Brattain de la compañía Bell en 1948, lo que permitió la miniaturización de aparatos tales como las radios. El transistor de unión bipolar apareció luego más tarde en 1949, el transistor de efecto de campo en 1948 y el transistor de unión bipolar en 1949. El transistor es el dispositivo utilizado actualmente para la mayoría de las aplicaciones de la electrónica. Tienen grandes ventajas respecto a los triodos. Tienen menor tamaño, no tienen la fragilidad de los triodos, un mayor rendimiento energético, menores tensiones, menores voltajes de alimentación. En sí mismo el transistor no funciona en vacío como las válvulas, sino en un estado sólido de semiconductor. Muchos están hechos a base de silicio, germanio, y por esta razón no se necesitan la gran cantidad de niveles de voltaje para funcionar que necesitan los triodos. Entonces, el gran aporte, el radical aporte que dio al desarrollo de la electrónica, la invención del transistor, fue la miniaturización. En la lámina presente tenemos una fotografía de un transistor fabricado para principios de la década de 1950. Vemos en la fotografía cómo se compara el tamaño de ese transistor versus el tamaño de una estampilla de correos. Es un dispositivo, un elemento electrónico bastante pequeño
y repito, fue lo que permitió la miniaturización de los equipos electrónicos. Finalmente, ya para 1958, finalizando la década de 1950, aparece el circuito integrado. En un circuito integrado ya tenemos varios transistores dentro de una sola cápsula miniaturizada, ¿sí? En la lámina presente tenemos ilustrado a la izquierda un transistor fabricado a principios de la década de 1960 y en la figura del medio, la fotografía del medio de la lámina, tenemos un circuito integrado flip-flop puesto junto a una moneda de 25 centavos. Y ahí podemos apreciar el diminuto tamaño del circuito. Ese circuito, dentro de él, tiene elaborado varios transistores que le dan la funcionalidad de flip-flop que se utiliza bastante en circuitos digitales. Bien, ya para 1970 tenemos el primer circuito integrado de la compañía Intel, el famoso C4004, que con él ya se comenzó a masificar el uso de pastillas de circuitos integrados que se aplican y se utilizan tanto en los equipos electrónicos modernos. Bien, ciertamente en la actualidad disponemos de una gran gama de productos electrónicos que nos brindan apoyo en nuestras actividades diarias, tal y como las computadoras laptops, los televisores smart, los televisores inteligentes, los teléfonos inteligentes, las unidades de control electrónico en las unidades de aire acondicionado, incluso en los sistemas de alarma para automóviles, y también se utiliza en los sistemas de control para neveras y otro tipo de electrodomésticos. Entonces la electrónica se usa en general en muchos productos, dispositivos y sistemas que utilizamos hoy día para ayudarnos a hacer nuestras labores más fáciles de realizar y en general hacernos la vida más fácil. Bien, esto ha sido todo referente al tema de electrónica en acción. Espero les haya gustado la exposición y bueno, que la pasen bien. Saludos.